Buenas tardes, buenas noches. Aquí nos encontramos para nuestra octava lección sobre técnicas de estudio y redacción, y el día de hoy vamos a ver cómo realizar exposiciones. Muchas veces nos hemos visto desafiados a realizar presentaciones de forma verbal. No solamente vamos a ver en un formato tradicional que es el presencial, del cual vamos a aprender muchas recomendaciones, tips para poder realizarlo de forma ordenada, pero también vamos a ver cómo hacer las presentaciones de forma virtual, que es lo que nos ha tocado realizar. Seguramente en la gestión 2023, cuando nos encontremos en las aulas de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública, nos vamos a poder encontrar en espacios físicos y vamos a tener que hacer esas presentaciones. Entonces, es necesario que podamos realizar presentaciones de forma ordenada, de forma, vamos a decir, sintética, de forma también sistematizada, en cuanto a lo que va a ser también la transmisión de información de cualquier tipo de trabajo que queramos nosotros realizar. Necesariamente para realizar un trabajo y una presentación verbal tenemos que tener mucho conocimiento del tema. Eso ya como antecedente lo podemos mencionar, pero es importante adaptarnos también a escenarios diferentes en los cuales podemos presentar, pero vayamos avanzando en primer lugar, ¿no? En ver los elementos más importantes de la presentación que debo hacer de una exposición verbal, si es que quieren mencionarlo, ¿no? Vamos a ver que este trabajo y lo que ustedes van a realizar cuando realicen las presentaciones propiamente dichas va a ser de un trabajo público, un trabajo que va a ser de orden público, que va a exponer una versión reducida de un trabajo general que yo haya realizado, sea de investigación, sea de compilación, sea de sistematización. El trabajo que haya podido realizar va a ser presentado, ¿no? Debe seguir el esquema con los elementos claves generalmente que se tomen en cuenta para la investigación y para diferentes tipos de documentos académicos que hemos visto en esta materia, ¿no? El primer elemento es la introducción, el segundo elemento es el desarrollo y el tercer elemento son las conclusiones. ¿Esto en qué sentido, no? En el sentido estricto de poder siempre transmitir las partes más fundamentales de nuestro trabajo dentro de lo que va a ser la exposición, ¿no? Eso como primer elemento. Interesante, y ustedes están viendo en este momento, estamos utilizando PowerPoint, que son herramientas que se utilizan para las presentaciones, ¿no? Es necesario que podamos organizar y realizar las presentaciones en PowerPoint de forma esquemática con el esquema descrito hace un momento atrás: introducción, desarrollo y conclusiones, en el sentido estricto de poder realizar la construcción de las diapositivas, ¿no? Y no solamente tenemos el PowerPoint como herramienta para poder realizar esas presentaciones, sino tenemos también lo que es Prezi, ¿no? Que nos ayuda a hacer las presentaciones de una forma también mucho más dinámica, que ustedes lo pueden utilizar, ¿no? Manteniendo siempre la estructura más fundamental, que va a ser introducción, desarrollo y conclusiones, ¿no? ¿Qué es importante utilizar y estructurar? ¿De qué forma nosotros debemos estructurar nuestras exposiciones, ¿no? Es la funcionalidad que tenemos que realizar, es transmitir la información al público, ¿no? Y servir de apoyo incluso al expositor. Es lo que hace el PowerPoint, es lo que hace el Prezi, ¿no? No necesariamente es que vamos a dar una lectura textual, a no ser que sea muy necesario en referencias bibliográficas, pero en este caso trata de darnos un apoyo necesario para lo que va a ser el tema de la presentación como tal, ¿no? Y esto lo van a poder verificar nuestros espectadores cuando estén presentes en el momento de la exposición como tal, ¿no? Y vamos a poder ver que en base a esa presentación y a la estructura que ya hemos realizado, vamos a poder desarrollar todo el discurso de la presentación, ¿no? Es necesario, y en este caso, para alistarnos para la presentación, conocer de fondo cada detalle del trabajo que hemos realizado o del tema que nos toca exponer. ¿Por qué eso es importante? Porque no solamente para el tema de la presentación, sino que también a nosotros nos va a dar seguridad al momento de hablar de esta presentación, ¿no? Y también vamos a ver que en cierto momento pueden dominarnos los nervios, y vamos a ver incluso un poquito más adelante técnicas de oratoria para que no sea de
esta forma y podamos nosotros realizar presentaciones de forma adecuada, ¿no? Vamos a ver que en el tema del contenido vamos a tener el dominio total y vamos a estar seguros de lo que estamos diciendo. Puede ser que en cierto momento, y eso lo vamos a ver también más adelante, en adaptarnos a las condiciones para exponer, que no tengamos las diapositivas presentes, ¿no? Pero sí son una herramienta, nos va a servir. Pero si es que conocemos el tema, no necesariamente vamos a necesitar de unas diapositivas para poderlo realizar, ¿no? ¿Qué es importante utilizar cuando hacemos las diapositivas? Este es un tema muy importante, ¿no? Es importante que podamos realizar presentaciones que no tengan mucho texto, ¿no? O sea, que no sean rellenas de texto, eso aburre al espectador, aburre a la persona que está presenciando nuestra exposición como tal, ¿no? Debe estar con diagramas, barras, imágenes de ejemplo, que sean apoyo para el tema que queremos reflejar. Es por eso que también se les sugiere, ¿no? Cuando hacen presentaciones, que no tengan tanto texto, porque uno, que a veces los expositores se quedan leyendo todo el texto y la exposición queda tan aburrida, ¿no? Y otro que no tiene imágenes que hagan apoyo a lo que se quiere referir quien está exponiendo, ¿no? Es por eso acá que, por ejemplo, les muestro, ¿no? Hay una presentación que tiene bastantes imágenes y lo hace de forma más dinámica la exposición, no la hace aburrida, y también le brinda apoyo a través de las imágenes, barras que se puede utilizar, diagramas, cuadros, tablas, figuras, ¿no? Al expositor todo lo que necesita respaldar a través de su presentación, ¿no? Aquí, por ejemplo, les pongo un ejemplo de quien también ha estado como docente de ustedes, ¿no? Para el tema de, incluso si quieren hacer referencia a materiales impresos, ¿no? El licenciado Diego Murillo está ahí, ¿no? Nos muestra el tema de lo que van a ver acerca de interculturalidad, un libro muy importante, ¿no? De Joseph Sterman, ¿no? Y ahí vemos que para hacer referencia al libro del cual él les habla, él utiliza estas imágenes de apoyo, ¿no? Y tiene relación con lo que está mostrando en la pantalla, lo que él está hablando. Y así es solamente un ejemplo, ¿no? Entonces, así deben ser las presentaciones en el caso de que sean virtuales. También en el caso de que sean presenciales, ¿no? Simplemente tenemos el mecanismo de la presentación diferenciado, si ustedes quieren, en lo que va a ser una presentación verbal a una presentación virtual. Pero lo vamos a ver más adelante, ¿no? Ahora veamos, muchas veces, bueno, ya tengo la estructura, sé cómo debo construir las diapositivas, no deben estar rellenas de texto porque eso cansa al espectador, y aparte muestra que también no hay una gran capacidad de síntesis por parte del expositor. Pero, ¿qué pasa al momento de hablar en público? Tengo muchos problemas al momento de hacer mi presentación, me da miedo, no puedo hacerlo, entonces, ¿cómo vamos a realizarlo? Es importante meternos en mente que si bien nos pueden ganar los nervios, o sea, somos seres humanos, tampoco es decirles, no sientan nada, ustedes estén tranquilos. Obvio, el tema y el dominio del tema les va a dar mucha tranquilidad, pero es necesario que podamos influir en nosotros autoconfianza, ¿no? Como una forma personal de conseguir hasta incluso una evolución personal como disertantes el momento que nos toque hacer una exposición. Esto va enmarcado también en el momento en el cual nosotros tratemos de transmitir conocimiento. Debemos estar tranquilos, tranquilas. Si tenemos dominio del tema, lo vamos a poder hacer de una forma muy correcta, ¿no? Ahora, en el marco de también qué transmitir o qué es lo que debe hacer un buen orador al momento de hacer su exposición, ¿no? Ya acuérdense, y aquí voy a un tema vamos a ver, de un filósofo griego muy importante, Aristóteles, al cual ustedes lo deben estar revisando también, ¿no? Que nos habla, ¿no? Acerca de cómo debemos sentir ese mensaje en lo que va a ser la credibilidad, ¿no? Que es el ethos, el logo, los hechos, y el pathos, las emociones. Que nos dice que cuando, por ejemplo, transmitamos, y ustedes lo saben, ya se hacían en las asambleas también que tenían dentro de las polis griegas, ¿no? Había gran capacidad de discurso, entonces no es casualidad que haya reflexionado Aristóteles al respecto, ¿no? Y que debería combinarse para que un discurso, una transmisión de exposición sea muy efectiva, en que se equilibre la credibilidad, los hechos y las emociones cuando el orador, el expositor esté realizando la presentación, ¿no? Obviamente no es, incluso en muchos casos podemos tener, y eso
también nos ha debido pasar, ¿no? Tenemos docentes muy buenos o compañeros que tienen unas grandes exposiciones, tienen muchas investigaciones, y a mí me ha pasado, ¿no? Una compañera excelente con una gran investigación, pero al momento de hacer la presentación no es incluso todo lo que decimos como tal el contenido, una parte va a ser esa la evaluación, ¿no? Sino que también es cómo lo decimos. Somos atrayentes al momento de exponer, somos personas capaces de captar la atención del auditorio o solamente estamos ahí, hasta incluso el tono de voz hace mucha diferencia al momento de hacer estas presentaciones orales, porque podemos aburrir al auditorio, ¿no? Y podemos cansarlo, podemos tener datos tan importantes, pero los podemos decir de una forma tan aburrida, tan cargada, que esta información tan rica que se pueda transmitir no llegue de una forma eficiente, ¿no? Recuerden que el 93% de lo que nosotros comunicamos va a responder también a acciones no verbales, a gestos, a señales, a efectos vocales, ¿no? Y vamos a ver que solamente el 7% de todo lo que va a ser la presentación va a corresponder a las palabras. El contenido está presente, sé lo que voy a decir, sé que voy a hablar de una introducción, un desarrollo y conclusiones, pero también es el cómo lo voy a decir. Si yo voy a hablar en un solo tono y voy a quedarme así hablando todo el momento cuando haga la presentación, nos cansa, ¿no? Pero si voy a usar entonaciones, voy a usar variaciones de voz, eso nos va a ayudar a poder hacer presentaciones dinámicas y también atrayentes para el público espectador, ¿no? Dentro de lo que es la oratoria tradicional, que es la presencial, ¿no? Que va a ser el arte de hablar en público, con la final de que lo convenzas, compartas conocimiento, ¿no? Y en este caso también crees un poco de persuasión para que lo que estés transmitiendo llegue de una forma efectiva a tu auditorio. Vamos a ver que identifica las ideas principales, ¿no? Obviamente durante todo el tema. Ya sabemos la estructura y en esa estructura de introducción, de desarrollo y conclusiones vamos a identificar, ¿no? Todo lo que hace al tema de investigación como tal, cómo lo componemos, ¿no? Y vamos a ver de una forma clara, ¿no? De entender, es lo que quiero yo que ustedes puedan en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, entender que el objetivo tiene que ser transmitir de una forma clara esta información, ¿no? Es necesario, evidentemente, a la par de la estructura que manejemos, tener un bosquejo del tema. Esto como recomendación importante por el momento, como les decía, alguna vez puede fallar la presentación en PowerPoint, en diapositivas, puede ser que no haya un data show para que ustedes expongan, ¿no? Ya sea en Prezi, ya sea en PowerPoint como tal. Ustedes tengan un esquema de resumen de las principales ideas que quieran transmitir, ¿no? Obviamente tienen que tener una postura, ya sea de la investigación que realicen, obviamente van a tener incluso una posición investigativa y defenderla en todo momento cuando hagan sus presentaciones, ¿no? Es necesario que podamos construir este esquema en estas presentaciones tradicionales, un discurso importante, ¿no? En el marco de ese lenguaje no verbal que necesariamente transmite también a los, vamos a decir, espectadores, ¿no? Mantenemos los brazos a los costados, ¿no? Tenemos, y si nos toca hablar sentados, nos debemos sentar de forma derecha, ¿no? Inclinarnos un poco adelante si se puede, ¿no? Y debemos adueñarnos del escenario para que seamos el centro de atención al momento de transmitir nuestra información. Eso es importante. Y no estar hablando súper bajito, ¿no? O sea, cuando ni siquiera el de la fila de adelante me puede entender, ¿no? O sea, hablemos dinámicamente, utilicemos las manos, tengamos una postura erguida al momento de hacer nuestras presentaciones, ¿no? Es necesario también que se mantenga un contacto visual con el auditorio, ¿no? Y practicar, eso es importante, practicar el tema de la exposición, no solo una vez, unas 3 veces, 4 veces antes de hacerlo, porque eso nos va a dar la posibilidad de, uno, conocer nuestras falencias, corregirlas mientras realizamos la presentación. Y, por ejemplo, en algunas exposiciones, cuando a ustedes les toque ser expositores, les van a poner un tiempo determinado, ¿no? O sea, expositora X o expositora fulanita, tienes 10 minutos para hacer tu presentación, entonces también vas a marcar un tiempo cronometrado de 10 minutos para poder realizar tu presentación como tal. Lo que les decía, modular la voz, ¿en qué sentido? A la par de usar diferentes entonaciones, ¿no? Para temas importantes, para temas que sean trascendentales, las conclusiones, es necesario que sepamos también
incluso hasta vocalizar, que va en parte de la modulación, para que sean entendibles las palabras que queremos decir. Hay un tema importante, ¿no? Dentro de lo que es incluso la transmisión de esta información, que es una regla del 55-38-7, ¿no? Vamos a ver que incluso el 55%, vean qué gran porcentaje, es importante, por eso también utilizar este lenguaje no verbal de una forma adecuada, ¿no? Es el lenguaje corporal. El lenguaje corporal va a llamar muchísimo la atención de nuestros espectadores, entonces 55% se va a eso, ¿no? Si yo me sé expresar bien, si me sé parar bien, si puedo poner una postura erguida y también respetuosa ante el en este caso ante el escenario que vaya a exponer, ante el auditorio como tal, ¿no? 38% corresponde al manejo de la voz, si yo sé entonar, si sé vocalizar, si sé utilizar bien las palabras, ¿no? Y 7% de la comunicación se basa en las palabras que voy a decir propiamente dichas, que va a ser parte del contenido, que es importantísimo que lo conozca, pero vean la importancia también de hacer un buen uso de nuestro lenguaje corporal, de nuestra voz, ¿no? Y la utilización de las palabras como tal. Dentro de lo que es la oratoria digital y la transmisión de la información también que tenemos de forma, vamos a decir, virtual, como lo estamos teniendo en estos cursos prefacultativos de forma virtual, ¿no? Es necesario utilizar las cámaras, ¿no? Esto es importante y es también recomendaciones que se realizan, que no solamente sea una voz que esté ahí presente, ¿no? O leyendo, todo. Es muy importante y es dinámico, lo hace también interesante mostrar la cara, ¿no? Modular la voz también dentro de las presentaciones virtuales y vocalizar, porque a veces incluso tenemos problemas de conexión, no entendemos bien lo que dicen y cuando alguien habla así muy corrido, muy recto, es aburrido hasta incluso escuchar, ¿no? Por más que el contenido sea muy bueno, ¿no? Entonces es necesario que en las presentaciones virtuales también nos presentemos nosotros, ¿no? Necesario, al igual que en las presentaciones tradicionales, dominar los temas que vamos a exponer, a explicar, y obviamente el uso de las manos. A mí me gusta mucho, si ustedes se habrán dado cuenta, utilizar las manos porque hace dinámica la exposición y esto nos va a ayudar muchísimo a poder realizar la transmisión correcta de esta información que queremos hacer. Que es importante también, si bien las diapositivas están de apoyo para nuestra presentación, debemos ver que es un error muy común leer tal cual, ¿no? Todo el contenido y que alguien atrás me esté hablando, que ni siquiera esté prendida la cámara, que solo esté leyendo la diapositiva lo que me quiera explicar, ¿no? Esto es una forma muy incorrecta de realizar presentaciones, que si bien en cierto momento nos sirven de apoyo los textos, las lecturas como tal, a no ser que sean referencias muy necesarias, aburre también al auditorio, ¿no? Claro que es dentro también de las exposiciones virtuales tener en cuenta los elementos como las imágenes, los gráficos, los videos que habíamos visto de una forma anterior, ¿no? Que sean propiamente necesarias para la presentación, que sean de apoyo importante para lo que vayamos a construir. En la oratoria digital, al igual que en la oratoria presencial, tenemos el tema de tiempo, la coherencia, la claridad, ir directo al grano, ¿no? O sea, ser concisos, no estar dando vueltas, o sea, hablar de forma concreta, porque incluso al estar frente a la pantalla es muy diferente, estando de forma presencial una exposición, ¿no? Y claro, dejar claro el mensaje que queremos transmitir. Este es el resultado de mi investigación, es este, ¿no? Lo propongo, lo expongo y esto me va a dar un importante impacto, ¿no? Porque depende también de quién transmita, del orador, ¿no? No solamente necesariamente depende de la inteligencia, sino de la preparación que realice de su presentación. Las recomendaciones para una buena exposición, lo vamos a ver a continuación, ¿no? Si bien ya tenemos los tips, sé cómo debo hacerse, cómo debo incluso utilizar mi lenguaje no verbal, que es el lenguaje corporal, la entonación en mi voz, que es trascendental, ¿no? Vamos a ver las recomendaciones que se realizan para realizar una buena presentación, ya sea de forma oral, presencial, oral, virtual, ¿no? Primero tenemos que saludar, obviamente, presentarnos, ¿no? La exposición del trabajo, y es una formalidad que siempre está presente, pero sí le da también impacto a nuestras presentaciones, ¿no? Menos es más, ¿en qué sentido, no? Necesitamos, y esto igual es importante, de acuerdo al tiempo, por ejemplo, ¿no? Una sugerencia. Vemos que el cerebro asimila solamente el 20% de lo que escucha, ¿no? Y va a necesitar más tiempo para incluso captar toda la información que le podamos dar a un auditorio. Entonces debemos hablar de forma pausada, tranquilizada, no lenta, no aburrida en un mismo tono, sino haciendo la dinámica de las voces para que pueda ser transmitida nuestra información de forma correcta.
Agilidad, sí, y aquí está la recomendación que quería decirles antes de pasar de diapositiva. Que es importante, por ejemplo, a ustedes les dicen, oradora Adriana, tienes 10 minutos nada más para exponer el tema que tú quieres presentar. Y tienes 10 minutos para hacer esta otra actividad de lo que va a ser contestar las preguntas. Perfecto. Entonces, si es que la dinámica nos permite, ¿no? En temas de preparación, es por eso que las exposiciones son también preparadas, nos permite realizar las presentaciones, digamos, ¿no? Antes de lo que va a ser la exposición como tal y nos dicen el tiempo. Pueden preparar ustedes sus presentaciones, sus exposiciones, utilizando la siguiente técnica, ¿no? Una diapositiva por minuto que ustedes vayan a ver. Eso es importante. ¿Por qué? Porque les va a permitir construir, uno, unas diapositivas muy concretas, muy claras, muy al punto. Y dos, también en el caso particular de lo que va a ser la presentación, les va a dar también vamos a decir, la estructura para poder priorizar qué es más importante en mi investigación, ¿no? No voy obviamente abarcaré gran parte del tema, todo en su totalidad, pero las partes más importantes, ¿no? No partes que no sean tan necesarias para la presentación. Eso como técnica, anótenlo, les va a servir, se los recomiendo. Agilidad, sí, ¿no? Como les decía, alguien que hable muy suave, ay, Dios, nos caemos, nos aburrimos, ¿no? Es necesario que sea ágil, que tengamos incluso dentro de la atención de este tribunal que nos esté escuchando, ¿no? A hablar de una forma muy precisa, no lenta, ¿no? Con las entonaciones necesarias, con el lenguaje corporal también correcto, y ayudarnos con frases cortas y fáciles también de pronunciar, ¿no? A no ser que sean conceptos muy importantes que sí los debemos anotar, evidentemente son trascendentales, eso sí lo vamos a utilizar dentro de las diapositivas en temas textuales, ¿no? Pero necesariamente vamos a tratar de hacerlo más preciso y corto a la presentación. Esto nos va a mostrar también y demuestra al auditorio, al tribunal, un dominio del tema, ¿no? Que nosotros tenemos seguridad en lo que estamos presentando, ¿no? Sí es necesario hacer pausas. Ustedes han debido ver en las presentaciones, ¿no? Alguien que habla y nos cansa, o sea, ay, ¿qué está hablando? Ni siquiera está atropellando palabras y palabras y palabras, no está haciendo realmente una presentación como tal, ¿no? Formal. Entonces, es necesario también darnos pausas dentro de las presentaciones, no silencios incómodos, sino darnos unos segundos para respirar, para hacer silencios, ¿no? Que también nos van a servir para hacer los quiebres o cambios de velocidad dentro de la exposición. Es importante, y aquí está la recomendación que les decía hace un momento atrás, que nos adecuemos al lugar donde vamos a exponer. ¿Esto por qué, no? Porque no siempre van a ser lugares, vamos a decir, tradicionales de exposición. Imagínense ustedes, futuros estudiantes de ciencia política que estén en la carrera, hagan actividades de interacción social, les toque viajar a municipios. No necesariamente en todos los auditorios va a haber también micrófonos, va a haber PowerPoint, va a haber una pizarra, un lugar cómodo donde exponer. Van a tener que exponer en aulas, en escuelas, donde no necesariamente esté adaptado el lugar para una presentación como tal, ¿no? Y en ese caso vamos a poder realizar nosotros la adaptación, la resiliencia, ¿no? Para hacer las presentaciones. Adaptarnos ya sea un auditorio muy grande, muy pequeño, muy estrecho, muy incómodo, lo vamos a poder realizar, ¿no? Vamos a ver que eso también tiene que ver con las características que tengamos nosotros como oradores. ¿Por qué? Porque depende también del ensayo que hayamos realizado de las presentaciones, ¿no? Si es que yo voy a ensayar, practicar, me va a ir muy bien en la presentación, pero si no lo hago, también eso se va a notar durante la misma, ¿no? Con corrección, claro que sí. ¿En qué sentido las correcciones deben realizarse dentro de la exposición? En que estas sean de forma, ¿a qué me voy, no? Con esto, que hayan correcciones gramaticales y lingüísticas, ¿no? Que no estemos utilizando deformaciones del lenguaje, ¿no? Debemos hablar con precisión semántica, morfológica, sintáctica y de acuerdo también al discurso, ¿no? Debe haber educación, respeto al tribunal, al público al que estemos exponiendo, ¿no? Si bien, a ver, por ejemplo, ¿no? Un caso igual que nos pasaba dentro de presentaciones. Una compañera tenía la voz fuerte, pero había un micrófono para el auditorio, ¿no? Y esta compañera se pone a hablar, pero empieza a gritar en el micrófono y los parlantes como que, oh, y el auditorio estaba como que asustado, quería irse, ¿no?
porque ya a la par de que tenía una voz muy fuerte, que casi ni siquiera con micrófono se necesitaría escuchar, empieza a gritar con el micrófono. Eso no es bueno. Es por eso que también a eso se va también la educación, el respeto al auditorio cuando uno vaya a exponer. Si sé que mi voz es fuerte, se va a escuchar, voy a poder realizar la presentación de una forma tranquila, ¿no? Vocalizando, hablando de forma correcta, no utilizando deformaciones del lenguaje. Lo voy a poder hacer de forma tranquila, ¿no? Concreta, no va a haber ningún inconveniente. También que vamos a ver, ¿no? En el tema de los términos y expresiones, si esto es necesario, no nos pongamos en una camisa de 7 varas. ¿Con qué me voy a esta expresión, ¿no? No utilicemos palabras que no entendamos, ¿no? Si hay palabras que yo no entiendo, que trato de utilizar terminología importante para mi presentación y ni siquiera sé qué significa, ahí me estoy haciendo un harakiri, o sea, no me van a entender. Si ni siquiera yo conozco el concepto, el contenido de esa palabra que estoy utilizando, no voy a poder utilizar ni siquiera esta terminología y me voy a hacer como un autogol, ¿no? O sea, me va a preguntar el tribunal qué significa esta palabra, ¿no? Y yo no voy a poder decirlo, ahí estamos cayendo en un error también. Es necesario que nos alistemos. Cuando hacemos presentaciones, ya sea de forma presencial o de forma virtual, vamos a tener que responder preguntas. Tenemos que tener la capacidad y adaptabilidad por el dominio del tema que tenemos a responder esas preguntas. Eso es fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a permitir también reflexionar, conocer otros sentidos críticos de lo que puede ser también nuestro tema y responder de forma adecuada, ¿no? La flexibilidad también es importante, porque aunque nuestros discursos puedan estar preparados, tengamos exposiciones concretas cerradas, nos va a exigir tal vez el auditorio otros elementos que, por ejemplo, no somos especialistas en el tema, nos van a pedir que les expliquemos, que por ejemplo para nosotros puede estar implícito, pero para el auditorio no, y lo vamos a explicar, ¿no? No enojarnos cuando nos pregunten algo que nosotros ya lo damos por implícito, eso está muy mal. Tenemos que ser capaces de escuchar las preguntas del auditorio, ¿no? Eso como parte de la presentación. Otros consejos que quisiera darles, ¿no? Es que siempre ustedes muestren, y en el caso de lo que les decía, ¿no? Respeto al auditorio, necesito que ustedes puedan practicar hasta incluso con temas de vocalización tan importantes como la utilización incluso de lápices debajo de la lengua para el momento de hacer la pronunciación correcta de las palabras, ¿no? Saber medir el tema de la velocidad y las pausas que realizamos, ¿no? E incluso cuando ustedes tengan nervios, ¿no? Es necesario que podamos hablar más rápido, vocalizar menos, pero a veces nos da, ¿no? Nos pasa eso en el momento que tenemos nervios. Hablamos rápido, vocalizamos menos, no, incluso no introducimos suficiente saliva ni suficiente aire para el momento de hablar, y eso hace que hasta nos atoremos y nos quedemos en un shock, si ustedes quieren, en el momento de exponer. Debemos tener a nuestro lado, y esto como consejo también importante, agua, ¿no? Para hablar más tranquilo, para empezar a hablar, ¿no? Eso también evitará que incluso su boca se les seque cuando ustedes vayan a realizar o cuando quieran tranquilizarse. Un sorbo de agua va a ser importante, pero es importante que también puedan realizar la presentación con manos, ¿no? Lo que les decía, sin papeles, que si bien pueden tener ideas fuerza, traten de hacerlo de forma mucho más corrida la presentación, ¿no? Y llevar siempre una hoja y un bolígrafo, un cuaderno, un bolígrafo para hacer la anotación de las preguntas que les vayan a hacer como auditorio cuando se presenten en algún auditorio como en particular, ¿no? Es bueno anotar las preguntas para que el momento incluso de los nervios nos ganan, ¿no? Que no estemos intranquilos de no haber anotado las preguntas como tal y no responderlas completamente, ¿no? Acuérdense, y esto como tema de promedio, por el tiempo que ustedes vayan a hablar, una diapositiva por minuto, pero una recomendación estándar es entre 10 a 12 diapositivas para realizar una presentación. Y uno dice, ¿no? A veces la tesis le toca hacer a uno en una presentación de 20 diapositivas, pero ¿cómo? Todo un trabajo de investigación en 10, en 12, en 15, en 20 diapositivas, sí, es posible, ¿no? Porque proyectemos un minuto por diapositiva, eso que no se nos olvide, ¿no? Denle un lapso importante de 6 a 8 para el tema del desarrollo de lo que va a ser el cuerpo como tal, ¿no? La introducción es breve, va a ser una, de 6 a 8 utilicen para todo el tema de lo que es el cuerpo, que es parte importante, y unas 4 a 5 para lo que vayan a ser conclusiones si son tan relevantes.
¿no? ¿Qué es importante para las diapositivas? Lo que les decía, a la par de no usar mucho texto, no utilicemos tampoco demasiados gráficos que distraigan al auditorio, ¿no? Cuando todo es gráfico, y yo, ¿qué quiere decirme este expositor? ¿Por qué me está presentando tantos gráficos? ¿No? Uno se pregunta. ¿Es necesario utilizar uno, dos, tres, máximo hasta 5 gráficos para hacer el soporte del tema que yo vaya a conversar, ¿no? En este caso también, obviamente, ya hemos hablado de cómo saludar. Al finalizar la exposición, no se olviden de despedirse, de agradecer al auditorio porque los ha escuchado, ¿no? Y también en este caso, para las presentaciones, realizarlas de forma adecuada con lo que va a hacer siempre mirándonos a un espejo, ¿no? Una recomendación que les doy como caso de práctica, si ustedes quieren, si tienen una presentación, por ejemplo, ¿no? La defensa de sus proyectos de grado, de sus tesis, les dan una fecha determinada, pero ustedes tienen tiempo y obviamente de preparación, la preparación en aula que se hace, que es importante realizar una práctica frente al espejo. Les aconsejo, ¿no? Mírense en el espejo cómo ustedes practican, grábense ahora que tenemos todos, gracias a las tecnologías, alcance a estas informaciones, ¿no? Con un celular, grábense, temporalicen también sus exposiciones para que el momento, y ahí está también el tema del detalle de la práctica, ¿no? Que el momento que ustedes vayan a realizar la presentación no los coja desprovistos, o sea, no les dé una improvisación burda, absurda, ¿no? Sino que hayan practicado, o sea, hayan visto cómo están transmitiendo la información. Y si para ustedes es clara esa información, les va a servir, no solamente para lo que van a hacer ahora, sino para lo que van a hacer más adelante. Cada clase ustedes que van a tener en la carrera, en cada materia, van a hacer presentaciones y van a ir puliendo estas actividades y en estas aptitudes de oratoria, ¿no? Dentro de lo que van a hacer las presentaciones. Y esto es fundamental, perdamos el miedo a hacer presentaciones, ¿no? No tengan miedo, no tengamos miedo al hacer exposiciones, presentaciones como tal. ¿Por qué? Porque esto va a influir mucho dentro de lo que va a ser también en la presentación de los resultados que ustedes quieran hacer, ¿no? Si alguien me presenta algo desesperado, nervioso, rápido me habla y ¿no? O sea, no voy a entender el tema como tal, pero si lo hago de forma pausada, utilizo, respiración, vocalizo bien, hago pausas, ¿no? Doy énfasis con mi voz en los momentos más precisos que tenga que hacerlo dentro de mi tema que estoy presentando, va a ser muy agradable al auditorio. Les recomiendo, practiquen, 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 porque finalmente ustedes van a ser sus mejores jueces. Que tengan una buena jornada.